Hola, buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo Conciencia online desde casa para Radio Primavera 107.1 FM, radio comunitaria de la ciudad de Talca. Estamos nosotros también conectados desde la ciudad de Talca, separados por ahora por esta pandemia. Así que cada uno desde su hogar. Soy Paz Aravena, conduzco siempre este programa, a no ser que tenga algo impostergable. Y hoy estamos aquí con mi fiel Sancho, Roberto Padilla Parga, abogado, profesor universitario. Nuevamente por aquí, muchas gracias Roberto, nos cambiamos para el jueves por esta semana. Hemos tenido Sí, algunas contrariedades con los días miércoles y jueves, pero bueno, estamos aquí tratando de hacer conciencia. Hola Roberto, ¿cómo estás? bien, bien, efectivamente. Tratando de hacer conciencia un poco cambiados de horario, pero de agenda, por motivos de agenda, de hecho. Claro, Eh, claro, somos tan solicitados, ¿no? somos personas tan Pero ocupadas. contento y agradecido nuevamente de estar acá y poder abordar temas, sobre todo porque ya entramos en tierra derecha. Po. Claro, hoy día es ya Entramos 1 hoy de día. octubre, ya comenzamos este mes de octubre, mes histórico para nuestro país, donde vamos a poder elegir Ujú. algo tan importante y trascendental como cambiar una constitución hecha en dictadura. Exacto. Hecha en dictadura por eventualmente una constitución hecha plenamente en democracia y ojalá lo más representativa posible, que sea un reflejo, quienes construyan la constitución, terminen siendo un reflejo de cómo está construido nuestro país, que sería lo más idóneo. Y además en una fecha súper relevante. Hoy día leí en la mañana una periodista destacar que un 1 de octubre de 2019 eh, se comunicó el alza del precio del metro, estos 30 pesos. Mm, ¿Cierto? Fue el inicio, fue un 1 de octubre del 2019 se dio el germen que hoy día nos tiene discutiendo sobre precisamente una nueva constitución. Y nada, una fecha súper importante entonces, ¿cierto? Este fue como el momento donde comienza a inclinarse la balanza. Y nada, tierra derecha, empezamos ya el mes del plebiscito y además, ¿cierto? Ya tenemos hasta franja eh, para, para publicitar y para promover cualquiera de las opciones de estas dos papeletas. claro que sí. Una, la opción, eh, la primera opción, ¿no? Es apruebo o rechazo. Hemos estado hablando largamente Efectivamente. en varios programas sobre la opción del apruebo y lo necesario que Ujú. se hace cambiar o poder evolucionar o poder opinar, por lo menos las decisiones de nuestro país, del lugar donde habitamos. Y bueno, y eso está más o menos claro, ¿no? Aprobamos y eso ya lo hemos hablado un montón. Pero el objetivo de este programa es comparar las opciones convencionales de mixta o la convención constitucional, que se habla tanto, ¿no? Pero a veces no lo estamos Ujú. entendiendo o nos falta información. Eh, la verdad es que he visto poco la franja, pero la verdad es que también siento que tiende a confundirse, sobre todo por las estrategias que usa el rechazo, que más bien prestan a confundir a las personas o a asustar más que a informar. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo de hoy, eh, hablar sobre la papeleta del plebiscito, que tiene dos opciones, Ujú. y informar sobre qué significa esta convención constitucional, cómo es, cómo se compondría, en qué consiste. eh, y bueno, vamos argumentando eso, ¿no? ¿Quieres decir algo como para iniciar, antes de comenzar a Sí, preguntarte? Bueno, sí, efectivamente. Me quiero colgar de algo que tú dijiste con respecto a cómo se está, a que efectivamente todavía falta información, todavía hay mucha gente ahí afuera que está un poco confundida sobre
La parte del apruebo o rechazo probablemente sea lo más sencillo de explicar, ¿cierto? Que es un sí o no. Si queremos una nueva constitución, no queremos una nueva constitución. Ahí todo el mundo que está interesado en este debate ha aportado sus miradas con respecto a por qué sí o por qué no podríamos tener una nueva constitución. Pero existe esta segunda opción, esta segunda cédula, como dice como se publicita en la franja, que llama a elegir entre dos opciones. Una es la convención constitucional, la otra es la convención mixta. Pero sí, me quiero colgar de lo que tú dijiste al principio. Efectivamente, falta aún mucha información, sobre todo en este punto, en esta segunda papeleta, falta todavía información. Yo creo que la gente todavía se confunde, todavía no sabe exactamente qué significa cada opción. Y además, como dijiste tú, la franja confunde. Porque, no sé, yo sí me fijaba, al principio por lo menos, me fijaba un poco los primeros días con respecto a la franja, le perdió eh, el hilo, ¿cierto? Le he dejado de seguir en estos últimos días. Pero de repente, ¿cierto? En el espacio de la franja que está destinado a la primera cédula aparecen mensajes a propósito de la Convención Constitucional, a propósito de la Convención Mixta. Entonces la gente, yo creo que porque además ni siquiera hay como un frente unido, ¿cierto? Que es lo que más se echa de menos, por lo menos desde la opción bueno, en realidad desde ninguna de las dos opciones, pero no hay un frente unido, una campaña que tenga un único mensaje, ¿cierto? Y eso significa que hay distintas informaciones dando vuelta, la gente no para uno es difícil que trata de informarse sobre esto, para uno es difícil capturar todos los mensajes y tratar de unirlos en uno solo. Me imagino que para la mayoría de la gente está en esa misma situación. No sé qué tanto pueda capturar voto indeciso una franja en esas condiciones, pero vamos a tratar ahora de despejar un poco, en la medida de lo posible, lo que uno pueda, ¿cierto? Tratar de despejar un poco el tema en particular de la segunda papeleta. Sí. Claro, los medios masivos, los más grandes del país, la verdad es que actúan más bien en bloque, son los medios más independientes, que son más divergentes a la forma de informar y a la forma de explicar las cosas. Eh, los medios grandes que no son independientes, que además sus capitales o sus bases están más bien comprometidas, es como todo lo que pueden hacer, ¿no? Mostrar la franja y bueno, y todo lo que hacen en las campañas, en los matinales y en otras cosas a lo que la gente tiene acceso. Pero también los medios independientes traemos nuestra verdad y traemos la información más depurada, por así decirlo, menos confusa. Y es bueno que la gente también empiece a creer en sus medios locales, en sus medios territoriales, en el trabajo comunitario que se hace en los sectores. Hoy me comentaba alguien en una conversación con gente del barrio norte de la ciudad, justamente donde la Radio Primavera está ubicada, que hay mucha gente que no comprende qué es lo que se va a votar. Porque como se hace esta campaña del miedo, de que va a aparecer no sé qué, de que se incendia el país, de que se dicen tantas cosas, pero aquí lo que vamos a votar es algo bien simple, que es cambiar la constitución o seguir con la misma. Eso es, primero, como base, ¿no? Y dentro del voto está apruebo o rechazo, o sea, apruebo una nueva constitución, rechazo una nueva constitución, y además, lo que vamos a explicar hoy, que ahí eres tú el maestro, así es que dale nomás. Primero, expliquemos qué es esta segunda opción, segunda elección que va a haber en la papeleta del voto del 25 de octubre. ¿Qué me preguntan ahí? Me pones mucha presión por lo demás. Yo vengo aquí a explicar más o menos lo que entiendo al respecto. No eres experto. Lejos de- ya, Bueno, un bueno, ya voy a inexperto ponerme. abogado que está acá, Roberto Padilla, les va a explicar qué es esta segunda opción en la papeleta. Vamos a tratar. Ya, efectivamente. Hay como partimos diciendo, hay dos. Van a haber dos opciones de votación. La primera, ¿cierto? La que hemos venido tratando en extenso, que se refiere a la posibilidad de redactar o no una nueva constitución.
argumentos más, argumentos menos, ¿cierto? En el caso eventual, ¿cierto? Las encuestas tienden a decir que va a ocurrir, y la sensación general del ambiente también, digámoslo, y transparentando uno espera que ocurra, que se va a aprobar la idea de redactar una nueva constitución. Entonces surge una duda a propósito de eso. Bueno, ya, tenemos la decisión de redactar una nueva constitución. Perfecto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué órgano, ¿cierto?, se va a encargar de redactar una nueva constitución? Y de ahí, ¿cierto?, a propósito del acuerdo este del 15 de noviembre, que estuvo muy en la discusión pública en la última semana, ¿cierto? Surgieron dos opciones, o se acordaron dos opciones. La primera de ellas era que eventualmente pudiera redactarla lo que se denominó una convención constitucional. Ojo, vuelvo a repetir una idea. Esta es la Asamblea Constituyente, ¿no? Yo sé que van a haber mucha gente por ahí que de escuchar esto digan, no, Roberto, en realidad no es la Asamblea Constituyente. Desde mi perspectiva no veo ninguna diferencia plausible, ¿cierto?, tan importante que me permita decir que esta no es la Asamblea Constituyente. Respeto las otras opiniones, pero me parece que es eso, básicamente. Cualquier diferencia que se pueda argumentar en que esta Convención Constitucional no es la Asamblea Constituyente, me parece que no, en realidad no es relevante. El único motivo por el cual esto se llama Convención Constitucional es porque en el acuerdo del 15 de noviembre, según la crónica que salió en los medios, ¿cierto?, posteriormente, la derecha, el oficialismo, en particular parlamentarios del oficialismo, llegaron, ¿cierto?, a donde se estaba negociando, a la oficina donde se estaba negociando el acuerdo, y dijeron, chuta, sí, estamos a bordo, pero cambiemos el nombre de convención, de Asamblea Constituyente a algo menos, que genere menos reticencia de parte de los parlamentarios oficialistas. Y por eso se le dio el nombre de Convención Constitucional. Y esa era la primera opción, una Convención Constitucional. La segunda opción que se formuló para poder redactar la convención, ¿cierto?, era la convención mixta, que en realidad viene a ser una versión más conservadora. Definitivamente no aparece la opción Asamblea Constituyente dentro de la convención mixta, porque en realidad el nivel de representatividad de la convención mixta está disminuido con respecto al de la convención constitucional. Y tanto así que la mitad del cuerpo de esta eventual convención mixta va a ser integrado por miembros del Congreso designados en una sesión especialmente destinada a ello. Entonces, designados entre los miembros del Congreso mediante acuerdos negociados en una sesión especial. La mitad del cuerpo, la mitad de los integrantes, la mitad de los convencionales de la convención mixta va a tener ese origen, va a ser parlamentario. Ahí un poco entra en juego otra idea que estuvo también muy en discusión en el último tiempo, que surgió así como del mundo oficialista, ¿no?, de partidos políticos asociados a gobierno y sus representantes en Congreso y el Ejecutivo, de que en realidad abandonar la idea de un proceso constituyente con esta fórmula y adoptar la fórmula que se pretendía antes, básicamente, y es que actuara en lugar de una convención constitucional, una convención que actuara derechamente el Congreso, en la forma de un Congreso constitucional. Pero como este acuerdo del 15 de noviembre después se plasmó en una reforma constitucional, está en el texto constitucional, ¿cierto?, cualquier modificación a esos términos requiere
reformar la Constitución actual vigente, su capítulo 15. Entonces, hasta el día de hoy, están estas dos opciones, convención constitucional y convención mixta, que son las que integran esta segunda papeleta. Entonces tenemos que decidir, básicamente, para el caso que gane la opción apruebo, ¿cierto? ¿Quién va a ser el encargado de redactar la nueva constitución? Pero Surge también un tema, porque, ¿sí? a lo mejor es el mismo tema que surge. Si la gente vota rechazo, ¿también puede elegir esta segunda opción? Estábamos conectados, porque ¿Para qué? Si ellos era el votan tema que me rechazo, o ocurrió. sea, no quieren legislar, no quieren nueva constitución, entonces, ¿para qué ellos tienen voz, digamos, en quién redactaría una nueva constitución? Es confuso eso igual, ¿no? Súper confuso. En lo personal, yo he bailado el pensamiento, me ha bailado desde, efectivamente, porque esta gente quiere votar por el órgano constituyente si en realidad no quiere una nueva constitución. Claro, sí, por supuesto, tienen razón quienes lo plantearon así. Y he estado en esa discusión conmigo mismo, ¿cierto? Durante un buen tiempo. Ellos hacen Hoy en día me campaña de encuentro por el rechazo y lado, además de que si se aprobara, siga precisamente. habiendo Ujú, una convención mixta, que es lo que convención. más conveniente, digamos, para preservar lo que ya hay hasta ahora, que sabemos que a la mayoría de los chilenos Exacto, no nos interesa mantener. por eso decía, esta es una opción de convención más conservadora, y como es conservadora, precisamente, es más atractiva para los sectores que quieren que en el caso eventual de que se modifique algo, se modifique lo menos posible. Y claro, involucraría el ejercicio de parlamentarios ya en ejercicio, valga la redundancia, y probablemente, claro, eso destine una cantidad importante de esfuerzos a mantener lo más posible de lo que ya existe. Ahora, en cuanto al tema que me preguntas, ¿cierto? Esto de que quien vota rechazo, además puede votar por eh, eh, qué órgano eh, se va a encargar de la redacción de una nueva constitución, se justifica desde la perspectiva del acuerdo, ¿ya? Independiente de qué es lo que pensemos que corresponda o no corresponda. Desde la perspectiva del acuerdo que se alcanzó el 15 de noviembre, se justifica en que se espera que este órgano constituyente, en caso eventual de que gane la prueba, cuente con legitimidad. Es decir, si, por ejemplo, si el apruebo ganara por, no sé, 51%, habría un 49% de la población que votó que no quedaría representada en el eventual órgano constituyente. Me refiero a que su opción por quien redacta la constitución no quedaría representada, ¿cierto? Y eso mermaría, bajaría, disminuiría la legitimidad del órgano que después construya la nueva constitución. Esa fue la línea de pensamiento a través de la cual se justificó esta circunstancia, ¿cierto? En lugar de, por ejemplo, ideas que he visto por ahí dando vueltas, de construir un voto distinto, básicamente. Uno que tuviese tres opciones: rechazo, ¿cierto? Apruebo convención constitucional, apruebo convención mixta, eh, que por ahí podría ser más lógico. Se eligió esta fórmula, un plebiscito. Los plebiscitos se caracterizan por esto, la elección entre dos opciones, pero con dos papeletas, es decir, elegir entre dos opciones dos veces. Y esta fue la fórmula que se eligió. Efectivamente, ahí hay un problema, porque eh, yo creo que podría eventualmente generar una sobrerepresentación de una opción. Gente, como tú dices, gente que no está convencida, ¿no? eh, vota, no obstante, por tener la posibilidad de hacerlo, vota por una opción de órgano constituyente en la que ni siquiera cree, pero bueno, vota en esa porque piensa que eventualmente esta es la mejor opción para sus fines, que son mantenerlo vigente. Claro. Entonces, Es una opción, la verdad es es que como media que, viciada. Antes de ya ver cómo va a funcionar, está viciada.
Porque si tú no Sí, es como, votas a favor efectivamente. de una nueva constitución, no deberías tener ninguna injerencia en quién redacte esa nueva constitución. Es como el pensamiento lógico de base, Sí, básicamente. la verdad es que Pero sí. claro, No sé como si te nos digo, irán a la lógica que escuchar o si siguió cambia algo esto, pero yo lo digo así de categórico. Patudamente. Sí, yo he visto por ahí algunos ensayos como el documento académico, sino que como comentarios al vuelo, de otras opciones que hubiesen podido estar en la papeleta que eran mucho más adecuadas, por lo menos desde mi perspectiva, para reflejar precisamente esto. Que si una persona no quiere, ¿cierto?, una nueva constitución, no tenga injerencia sobre el nuevo órgano, sobre el órgano que eventualmente ¿Verdad? Que la la nueva redactaría. constitución que él no Pero, eligió. ujú, pero sí, sí hay que admitirle cierta lógica al argumento, y es que efectivamente, si queremos una nueva constitución legitimada, necesitamos que todos participemos, ¿cierto? Y que no haya eh, em, que no haya la posibilidad de que nadie diga, pero fíjate que nos dejaron afuera. Entonces, como nos dejaron afuera, esta constitución está tan viciada como la brutalidad que se dijo esta semana, no me acuerdo bien quién fue en realidad, pero se dijo esta ¿Sí? semana por un personaje público, Gonzalo de la Carrera, conductor radial y uno de los principales promotores del rechazo, habría dicho en su momento que esta constitución estaría incluso más deslegitimada que la anterior. Igual sería, aun cuando ganara la convención mixta, sería imposible de lograr, porque por último la convención mixta tiene algo de vinculación con el principio de representatividad. Nuestra constitución actual tiene Claro, un vicio de origen que es insalvable. claro que sí. Bueno, explícame Esa fue con una pera y opinión mía. manzana qué significa convención constitucional. O se le ha llamado también No, convención no, constituyente. uh-huh. Constituyente. El nombre que se le va a dar en la papeleta es convención constitucional, y por eso yo hago el hincapié, el acento en decir convención constitucional, porque si hay que promover la opción, sería convención constitucional. Ok, Es desde el hoy nombre que va a usamos ir en la solo papeleta. esa opción, convención constitucional. Sí, convención constitucional. ¿Qué es la Sí, convención ¿en constitucional? qué consiste ¿Cierto? y qué le Es lleva? un órgano. Dígame. ¿Qué le lleva? Le lleva una cantidad. Bueno, sería el órgano encargado de redactar la nueva constitución en caso de que gane la opción correspondiente, y estaría este órgano, ¿cierto?, integrado por 155 personas. ¿No? 155 integrantes, todos elegidos mediante el voto, básicamente directamente por la población. Estarían todos elegidos por el voto directamente por la población. Tendrían una renta de aproximadamente 2.500.000 pesos mensuales, ¿cierto? Tendrían además una vinculación única. No sé si vinculación es la mejor palabra. Tendrían dedicación exclusiva, yo creo que esa es mejor. Tendrían una dedicación exclusiva en cuanto a su labor constituyente a solamente redactar la Constitución. Serían quienes cargarían sobre sus hombros este mandato que le entregaríamos de redactar una nueva constitución mediante la opción apruebo. Tiene otras gracias, otras características, ¿cierto?, que son bastante graciosas. La primera de ellas es que debido a esta integración, ¿cierto?, eh, ya es una idea eh, de, 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 mucha más cercanía con los principios democráticos. ¿No? Es decir, 155 personas elegidas directamente por votación popular, perfecto. Mucho más cercano a los principios democráticos, y probablemente se generaría una asamblea bastante representativa. ¿No? Pero tiene ciertos multiplicadores de representatividad. El más importante lejos, es el de la paridad. Toda esta cuestión que se discutió en extenso eh, a principios de año, que es la paridad. Paridad en términos de género. Quiere decir
estaría integrada igualmente en un 50 y 50 por hombres y mujeres. ¿No? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Esa es la forma en que estamos repartidos, ¿cierto?, en la población ya. Es decir, si queremos representatividad en el órgano, lo más lógico es que sea la misma proporción de hombres y mujeres que uno encontraría en la sociedad. Y por eso es que, bueno, ese es el argumento de base por el cual se promovió la Convención Constitucional, perdón, se promovió la paridad en la Convención Constitucional. Porque evidentemente la evidencia empírica, ¿cierto?, la práctica política que llevábamos a cabo desde larga data, ¿cierto?, que nos daba a entender que aun cuando esa fuese la composición en términos de género de nuestra sociedad, en los órganos políticos representativos como el Congreso, ¿cierto?, no se veía reflejada esa proporción, ¿cierto? No hay 50 y 50 de parlamentarios, no hay 50% de parlamentarias y 50% de parlamentarios. Entonces ingresó como te digo, un multiplicador de representatividad en la forma de la paridad de género, para que tuviese por lo menos esa identidad con cómo está compuesta nuestra sociedad. Hay también reglas sobre cuotas de independientes, es decir, hay un tema que hay que abordar, que puede ser indeseado o indeseable por el mal prestigio que tiene la actividad política en Chile. Y es que para elegir estos convencionales, los de la Asamblea Constitucional, los de la Convención Constitucional, que es la Asamblea Constituyente, se va a utilizar el mismo sistema que se utiliza para las elecciones parlamentarias, para asegurar representatividad en las elecciones parlamentarias. Está lejos de ser un sistema perfecto, ¿cierto? Pero cumple bastante bien el rol de generar representatividad, ¿ya? El único problema es que para la construcción de las candidaturas se requiere conformar listas, ¿no?, para que el sistema opere de la forma más idónea. Y claro, eso termina beneficiando a partidos políticos por sobre a los independientes. Una forma de generar un poco de corrección al respecto es precisamente garantizar cuotas para independientes, ¿cierto? Gente que no está afiliada a un partido político. Y ahí me imagino que Además hay también otros... deberá garantizar una cuota para pueblos originarios y otros representantes que no tienen que ver con políticas partidistas, sino que tienen representación en nuestra sociedad, ¿no? Me imagino. Está pendiente. Lamentablemente, a un mes del plebiscito y unos pocos meses más de la elección de los convencionales, todavía no está resuelto en el Congreso el tema de las cuotas para pueblos originarios. Y sí, efectivamente, ahí estamos, es una gran deuda, ¿ya? Y un poco un reflejo de cómo somos como sociedad, ¿no? Porque para la cola los pueblos originarios, ¿cierto? Es como, Las minorías a siempre esta altura todavía no atrás o al tenemos fondo. solucionado algo que debiese ser tan lógico. ¿Ah? Las minorías siempre están al fondo, siempre están en el último lugar. Existe también un En este caso, apego político a conservar y preservar como lo tradicional, lo que se entiende que es como la forma de hacer política. Hay poca inclusión en política de las minorías, ya sea de las disidencias sexuales, de los pueblos originarios y de nuestras raíces, de nuestra identidad. Eso está al debe, claramente. Yo tengo fe que aún se pueda hacer algo luego de que gane la prueba y vamos a este paso que sería el 2, que es elegir a estas convenciones constitucionales. No, es convención constitucional. convencionales, ¿cierto? Todavía no me lo aprendo. Convención constitucional. Y los integrantes serían convencionales, básicamente. Convencionales. Y sí, tienes toda la razón. Lo único que te Constituyentes. agregaría es que con respecto a esta minoría en particular, con respecto a esta minoría, los pueblos originarios, el mundo indígena, parece que hay un ensañamiento, porque en realidad es lógico que estén, ¿no? Si queremos un órgano representativo,
deben estar. Tienen que estar todos, Que no estén es un pecado, es como un pecado, básicamente. Eh, pero más que para la cola es casi como una desidia al respecto. No sé si me entiendes. Una de las cosas que de hecho me llamó mucho o sea, lo que alcanzaba a ver de la franja, absolutamente, para mí ha sido medio descorazonador, ¿cierto? En el sentido de que, como digo, me falta un mensaje único. eh, por el lado de la franja de la prueba, por el lado de la franja del rechazo, veo que hay claro un mensaje, pero es absolutamente mentiroso. Por el otro lado hay muchos mensajes distintos, parece un despelote, bien deprimente la calidad de la franja. Es el único comentario que voy a hacer al respecto. Pero una cosa que sí me gustó de la franja de la prueba es que precisamente hay un acento. Y ese acento es que en Chile hay, como aparecía una actriz, no me acuerdo el nombre de la actriz, lo decía, hay muchos chiles en Chile, ¿no? Hay una enorme diversidad. Y lo que necesitamos es que este instrumento, la Constitución, refleje esa diversidad. Y para que esa Constitución refleje esa diversidad necesita la participación la mayor participación posible de todos los miembros de esta sociedad diversa. Entonces, no creo que hoy en día sea posible sostener eh, que, que solamente hay chilenos, ¿cierto? Chilenos como tú, como yo, sino que hay distintos tipos de chilenos. Y lo más lógico es que eh, haya alguna fórmula para representar la mayor cantidad de estos distintos tipos de chilenos en el órgano constituyente para que tengamos una constitución que represente esa diversidad. claro que sí. Bueno, y eso entonces sería la convención constitucional. Sería una nueva elección a partir de que gane el apruebo, eh, y sería elegida por todos nosotros, ¿no? Con representantes ¿Cierto? Los de todos los 155 sectores. integrantes elegidos directamente. Sí. Siento que en esa opción ¿Perdón? también habría gente más real, gente más como nosotros, o como todos los que estamos complicados en este país, que no somos los que lo estamos pasando Es la mejor, idea, digamos. Em, es la idea. y sí me parece que es importante aquí ir a un punto que en comunicación se habla mucho, y es como cuánta empatía puede tener contigo alguien que no ha vivido lo que tú vives, alguien que no comprende tus necesidades, por ejemplo, porque nunca le ha tocado estar ahí. Esa empatía realmente existe, es real, se puede desarrollar. Hay un sector privilegiado de este país, que es el que representa la opción del rechazo, por ejemplo, que no quiere cambiar las cosas y que son las clases más bien acomodadas de nuestro país, son los dueños de nuestro país, de hecho, también dueños de muchos medios de comunicación. Entonces, la verdad es que yo siento particularmente, lo digo como Paz Aravena, no representación de la radio, sino que como yo persona, siento que se manipula mucho eh, la información por lo mismo, porque se pretende preservar un modelo que está comandado por las familias más acomodadas de este país, que no les conviene cambiar sistemas, por ejemplo, como la FP, o cambiar el lucro que hay en la educación, por ejemplo, que no le interesa legislar al respecto de, no sé, de temas que se han levantado desde el feminismo, como el aborto, eh, como la salud. Son sectores que son más bien cerrados a evolucionar, cerrados a querer cambiar las cosas y a querer incluir a todos los chilenos en las políticas públicas. Ese es el tema. Y más bien no necesitamos, leí por ahí hoy, no necesitamos poder salir a vender, por ejemplo, a la calle pasteles para costearnos un cáncer. Necesitamos que el sistema público de salud contenga las enfermedades catastróficas, por ejemplo. Por ahí vi que en la campaña del rechazo decía eso, ¿no? Que una persona se sentía sobrepasada y se sentía pasada a llevar desde el estallido social porque su trabajo en la calle ya no podía realizarse. Pero idealmente no debiéramos Lo salir a ideal es que no trabajar en tuviese la que salir. calle para poder costear
los costos elevadísimos de una enfermedad catastrófica, como el cáncer y como es tantas otras. El sistema y el Estado debe ser garante, lo hemos dicho muchas veces, de las dignidades básicas del ser humano, de nuestra vida como una base de dignidad y de todo lo que necesitamos para vivir esa vida. Tiene que proporcionar las herramientas en salud, en educación, en vivienda, en tantos aspectos que son nuestras necesidades básicas. Entonces, eh, yo necesito hincarle el diente a este punto porque siento que no se habla al respecto con claridad. La gente igual tiene una discusión entre que el trabajo duro, que si yo me esfuerzo, no quiero que me regalen nada, hay mucho ahí, pero eh, me gustaría también saber tu opinión frente a este punto. Bueno, lo que tú mencionas me deja pensando, porque es un corolario de que tengamos una constitución que se escribió entre cuatro paredes y por un grupo limitado de gente. Ese grupo reducido de gente representaba probablemente a un único sector de nuestra sociedad. Y Con intereses como tú dices, económicos se requiere una comprometidos. capacidad. Ujú. Se requiere una capacidad de empatía que probablemente ninguno de nosotros tenga para poder desde esa perspectiva representar todos los intereses de todas las otras gentes de los grupos a los que no pertenecemos. No sé si viste, no sé, el debate, me reí mucho a propósito del debate de las elecciones gringas, ¿cierto? En Estados Unidos, me reí mucho porque hubo un momento que literalmente yo lo estaba viendo y yo no reparé, pero alguien llegó en los comentarios y reparó. Ahí te das cuenta de lo difícil que es para uno ponerse en la situación del otro, porque empezaron a hablar de temas raciales y de repente alguien en los comentarios dice, lógico, hay tres hombres blancos, ¿cierto? Conversando sobre el problema del racismo en Estados Unidos y evidentemente iban a terminar hablando sobre la condena a la violencia. En lugar de hablar del problema racial y de racismo, terminan hablando de la condena a la violencia. Y alguien en los comentarios dice, es lógico, son tres hombres blancos. Entonces para ellos es absolutamente imposible, ¿cierto? Además blancos, burgueses, totalmente alejados. Y para uno que estaba mirando, yo de verdad que no alcancé a reparar. Si no es por el comentario de este sujeto, no hubiese alcanzado a reparar. Entonces, es verdad lo que dices tú, efectivamente, hay un tema, hay tenemos una constitución que está diseñada por un grupo reducido de personas que integran nuestra sociedad eh, y que no alcanza a representarnos a todos. En ese sentido, ya hay un argumento a favor de la prueba, tener una constitución que esté más ajustada a cómo es nuestra sociedad. Donde se Eh, hablen los y temas efectivamente, un que argumento a a todos favor nos de la... importan, donde se hablen las Uh-huh, necesidades que tenemos todos, no las que ellos desde su exacto. privilegio puedan detectar para nosotros. Uh-huh. Es donde nosotros podamos decir El lo ejemplo, que nos sucede, lo que nos pasa y todos los problemas que tenemos que ni siquiera los puede dimensionar alguien que tenga otro tipo de privilegio, porque no lo ha vivido. exacto. Se ha hablado mucho, precisamente a propósito de algunos temas que mencionaste tú, particularmente el de la salud, también en educación, también en pensiones. Y es que lo que hace esta constitución, ¿cierto?, es sentar las bases para entregarle esos temas al mercado, a que la solución de esos problemas, a que la satisfacción de las necesidades de educación, de salud, de pensiones, vivienda, etcétera, etcétera, se entreguen al mercado. Y claro, uno dice, bueno, ya lo probamos, pero genera altos niveles de descontento social, altísimos niveles que terminan en estallidos como el de octubre, ¿cierto? Que no alcanzan a satisfacer las necesidades del grupo. Y que evidentemente, ¿cierto? Porque lo piensa gente que cree en estas cosas y que además las reglas del mercado le han sonreído siempre y a veces ni siquiera por su propio mérito, sino por el hecho de haber nacido bien, básicamente, de haber nacido en, una cuna en la cuna correcta.
En su lugar, ¿cierto? Tienes a un grupo de personas a las cuales las soluciones de mercado no les alcanzan porque no alcanzan a satisfacer unas necesidades básicas, necesidades que son mínimas para la convivencia en democracia, ¿no? Por eso es que se producen fenómenos como el estallido, porque no están cubiertas esas necesidades básicas, ¿no? No se cubren esas necesidades básicas. Y ante eso, ¿cierto? La gente va a tener que salir a buscarlas de otra manera, a rebuscarlas de otra manera. Estas cosas, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, como el derecho a la seguridad social, etcétera, y otros derechos similares afines, derecho a la vivienda, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cosas como esa, lo que vienen a hacer es a establecer mínimos de convivencia. Así es como queremos vivir al menos. El que tenga menos, que viva así. Y son estándares mínimos que lo único que piden es que sean coherentes con la dignidad de la persona humana. Entonces, no es tanto tampoco. Y lamentablemente las soluciones de mercado hasta el momento no lograron ese objetivo. Claro, hay que replanteárselo necesariamente. Por lo menos tener una constitución que nos dé alternativas fuera de plantear soluciones de mercado a problemas sociales. Claro que sí. Y como tú decías en un programa... Nos fuimos por una rama. Perdón, ¿qué? Nos fuimos por una rama. No, pero está bien, es parte de la conversación, parte de lo que Una tú buena dijiste. rama. Tú decías también en un Sí. programa hace un tiempo ya, hace unos meses, que, que las políticas debieran estar centradas en el ser humano, ¿verdad? O La en la persona. persona. Sí. ¿Cómo es eso? Explícamelo de nuevo. No, para mí, cuando se habla de que necesitamos políticas públicas con enfoque de derechos, significa poner a la persona humana en el centro de la preocupación, ¿cierto? En el centro que el enfoque de la política pública esté dirigida a la persona humana, y eso involucra su dignidad y sus derechos. Hoy en día lo que tenemos, ¿cierto? Muy a propósito de la pandemia, eh, por ejemplo, el tema de los escolares de Pirque, ¿no? De hoy día, con el ministro curado porfiado, ¿cierto? Que le da con que quiere que los niños vuelvan a clase, quieren que vuelvan a clase, le preguntan cualquier cosa, le preguntan la hora y él responde que quiere que los niños vuelvan a clase. Perdón. Eso no es una política pública que ponga en el centro de la persona humana, ¿cierto? Podría esperar hasta marzo del próximo, podría generar un plan, ¿cierto?, robusto para el retorno a clase de los niños de aquí al próximo año, al próximo periodo, a marzo. Pero en su lugar, ¿cierto?, está apurado, quiere, probablemente porque hay grupos de presión, hay grupos de interés que están moviendo, lo están presionando, valga la redundancia, para que esto sea lo más rápido posible. Y evidentemente no genera una política pública con enfoque en la persona, entonces, sino que está enfocado en satisfacer un grupo de interés que probablemente sea el mundo de la educación particular subvencionada, lo más probable. Ya, volvamos a nuestro eje. Habíamos entonces conversado sobre en qué consiste, perdón, la Convención Constitucional y tenemos este versus de convención mixta. Lo dijiste igual un poco en antes, pero explícamelo desde cero, por favor. Es súper importante explicar este punto de la mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo hace rato, pero es porque es una confusión que se generó precisamente a propósito de la paridad, ¿no? Porque cuando uno escucha mixta, piensa en el liceo mixto, piensa en ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces se Piensa en un imagina que balanceo, en esa algo mixta, así como que sí, se escucha claro, conveniente. que, claro, que esa cuestión mixta, que esa característica o esa calidad de mixta se refiere a que va a estar integrada por la misma cantidad de hombres y mujeres, como en el colegio, como en el liceo, ¿cierto? Como en la enseñanza media. Pero no Pero es. no es eso, ¿cierto? No es. La calidad de mixta viene, la característica mixta se refiere a que va a estar integrada por igual número de
integrantes electos, como en la Constitución, como en la Convención Constitucional, ¿cierto? Elegidos directamente, que el número de integrantes elegidos directamente va a ser el mismo que el número de integrantes designados por el Congreso de entre ellos mismos, en una sesión especial designada al efecto. O Es sea, decir, mitad por un lado vamos a políticos tener y representantes. mitad personas que se elijan para redactar la Constitución, personas nuevas, digamos. Pero la otra mitad son los Mira, mismos si lo más probable, políticos que ya están. yo comprendo el discurso antipolítica porque yo también me sumo, yo creo que la actividad política está tan deteriorada en Chile que no tiene vuelta atrás, está casi al nivel de Carabineros, necesitamos refundarla, y para eso necesitamos una nueva constitución también. Pero hay que reconocer un hecho de la causa. La discusión de las cosas públicas se da en la política. Esa es la arena en la cual definimos lo que va a pasar con la sociedad, ¿no? Esa es la política. No tenemos vuelta que darle. Entonces, vamos a encontrar políticos en cualquiera de estos dos órganos, los vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a ocurrir el asunto. Claro. Y no le podemos sacar el quite. Aunque fuese la Asamblea Constituyente en la versión más extrema, maximalista, ¿cierto? De un montón de gente reunida, ¿cierto? Un cabildo, qué sé yo, no sé cuál es la versión en realidad. Al final del día se va a terminar resolviendo el tema por las personas que se desarrollen en política. Porque es ahí donde discutimos las situaciones públicas. Ahora, entonces a lo que voy es que sí, que va a haber una mixtura, pero quienes van a aparecer como designados, más específicamente que políticos, van a ser eh, parlamentarios, gente que ya está en el Congreso, gente que fue elegida para legislar, ¿cierto? Los congresistas se van a reunir en su momento y van a decir, tantos, van a decir tú y tú, a la convención mixta para redactar una nueva constitución. Es decir, aun cuando fueron elegidos para legislar, los van a mandar a constituir, básicamente. No sé si ese será el verbo, pero los van a mandar a eso. Y va a ser mitad y mitad. Entonces, problemas. No voy a ocultar que en realidad esa opción me parece irrisoria, que está ahí única y exclusivamente para distraer, que está ahí única y exclusivamente por los motivos de la negociación interna del acuerdo del 15 de noviembre. No hay caso, porque es una pésima solución, pésima solución. No tiene por dónde. Cuando yo me pregunto en qué estarán pensando cuando llaman a votar por la convención mixta, en realidad. La única opción es que efectivamente, es lo que tú decías antes, que se trate de tratar de conservar lo más posible lo que hay. Porque fuera de eso, no, este es un órgano constituyente absolutamente, que mi proyección es que va a ser completamente inoficioso, inútil, no va a producir nada bueno, en realidad, no es un buen diseño. ¿Por qué? Por esta convivencia, en realidad, entre las labores del parlamentario como legislador con sus labores como constituyente. ¿Cierto? Fue elegido para legislar. Por ahí hay gente que dice, pero es que como va a estar integrada por gente que está metida en la labor legislativa, esta gente tiene más experiencia, son como el equivalente a los técnicos en la cuestión. Pero ese no es el problema. El problema es que vas a dejar cojo al Congreso, que necesita legislar con urgencia, a propósito de la pandemia, lo va a dejar cojo, ¿cierto? Y va a dejar coja la convención, porque este constituyente tiene que legislar y este legislativo tiene que ser constituyente, ¿cierto? Es altamente poco eficiente y es altamente poco eficaz, a pesar de que dije tautologías, no importa, es muy poco eficiente, muy poco eficaz el mecanismo, ¿no? Además se genera una disparidad entre los ingresos de los convencionales elegidos directamente con los de los congresistas. Además, ¿cierto? En la Convención Constitucional hay un mecanismo para asegurar algo de pureza democrática en el resultado y es la inhabilidad sobreviniente, ¿cierto? Es decir, en la Convención Constitucional
los integrantes de la convención, una vez terminada su labor, tienen una inhabilidad para postularse a cargos públicos, ¿cierto? Por cargos de elección popular por un año. Yo lo encuentro poco, honestamente, pero tienen esa inhabilidad para elecciones. Entonces, los de la convención mixta no la tienen. Eso quiere decir que estos parlamentarios, ¿cierto?, van a participar en el diseño del sistema político del país para inmediatamente poder postular un cargo público. Lo que quiere decir que probablemente ese diseño va a estar pensado en qué es mejor para mí, ¿cierto? Entonces, de verdad, a mí me parece un sistema, una mala idea, y que en realidad, no, aunque me pagaran para tratar de promocionarla, no sabría cómo. Un alumno en algún momento, algún profesor de otro ramo, le dio esa tarea, defender la opción convención mixta. Me preguntó a mí, porque él no tenía idea, tenía buena relación con él, me preguntó a mí, y dije, honestamente, lo único que tengo es que esta gente tiene algo de experiencia, pero tampoco me sirve, honestamente, porque Claro, es un no sé si argumento han visto insuficiente el como para resultado. mantenerlo. ¿Para qué? Sí, porque pueden tener experiencia en legislar, pero de repente son malos legisladores, ¿cierto? ¿Te Claro. imagináis ahí una Camila Flores, ¿cierto? Con todo el respeto que me pueda merecer, pero no califica como... me refiero a que gente como Camila Flores fue la que presentó un reclamo ante un organismo internacional por la actividad de Contraloría en las investigaciones sumarias administrativas contra generales de carabineros. Entonces, cuando no procedía y cuando va encima, quien estaba a cargo de la dirección temporal del órgano era la Contraloría chilena. Entonces, Claro. esa gente, a ellos les llamamos los expertos en legislar, Claro, a ellos en el que van a fondo integrar vamos a confiar esta convención mixta. Sí, no, no se soporta mucho. ¿Y qué aspectos debiera considerar de No, cada una la gente para definir cuál votar? Y con esto vamos a ir cerrando porque ya se nos hizo la hora. Yo hoy día me tengo que ir un poquito sí, antes, por eso nos conectamos un poquito antes también. a veces me dicen la hora. Pero sé que lo hemos hablado, cuando nos fuimos por la rama llegamos a esto mismo. ¿Qué tenemos que considerar? Representatividad, ¿qué órgano me asegura a mí, en el caso de que gane la prueba, que quizás es lo más probable, qué órgano me asegura a mí que mi postura, que mi situación va a estar representada en el órgano que va a construir esta constitución? Para mí es eso, y eso es lo que, para mí eso es lo que finalmente pesa más, ¿cierto? Tengo más probabilidades de ser representado en la convención constitucional que en la convención mixta. Además, sin lugar a dudas, de toda la pelada que le mandé a la convención mixta, para mí, por lo menos, ojalá ya voy a convencer a alguien, para mí es un mecanismo horriblemente diseñado y que es fracaso seguro. Así que yo no podría recomendar la convención mixta a nadie, no le veo no le veo nada, no le veo ningún beneficio, nada. La verdad es que para mí la convención mixta es como los aletazos del ahogado de mantenerse en la superficie y de poder como prorrogar por más tiempo este sistema nefasto que nos ha hecho tanto daño como sociedad y como país. Creo que eso es para mí la convención mixta, es como seguir prolongando los privilegios para unos pocos, el sufrimiento para muchos y la desigualdad. Yo le hablaría, para finalizar, le hablaría a la gente de la que tú estás hablando, esta que apoya la convención, le diría en su propio idioma, ineficiente e ineficaz, cara, absolutamente no tiene por dónde. Es un mal mecanismo, mal diseñado, y debieran, ni ellos debieran votar por él. Sí, es cierto. Y entonces tú, Roberto Padilla, ¿qué vas a votar este 25 de octubre? Apruebe convención constitucional. Mixta no, como dice en la campaña de que Chile decida, en la franja, mixta no. Yo creo que no hay que ni nombrarla. Hay que solo Porque, decir, apruebo convención constitucional.
Exacto, apruebo convención constitucional, nada más. Súper. Ya Roberto, muchas gracias por esta nueva sesión del Conciencia, por estar aquí, por tu presencia, por tu disposición. Nosotros preparamos con anticipación el programa, decidimos de qué vamos a hablar, hacemos un pequeño trabajo y Roberto la verdad es que siempre está muy dispuesto. Esta semana sobre todo estuvo muy Mateo, mandó todo con mucha anticipación, así es que muchas gracias por tu presencia, por seguir aquí, por perseverar en este medio independiente, comunitario y pluralista, como es la Radio Primavera. Así que muchas gracias al espacio y gracias a ti, Roberto. Gracias a ustedes nuevamente. Mil gracias por la oportunidad y por la oportunidad de conversar, que de hecho la conversación es muy entretenida, así que gracias. Muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles o jueves. Adiós. Nos vemos.